Bendiciones. Es lindo recordar alabanzas de antaño, lo que llamamos coritos. Así es que por favor, únase con nosotros. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Juan vio el número de los redimidos y todos alababan al Señor. Unos oraban, otros cantaban, pero todos alababan al Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió y resucitó. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Hay salud, salud, sin igual salud en Jesús, quien murió y resucitó. Hay salud, sin igual salud en la sangre que Él vertió, en la sangre que Él vertió, en la sangre que Él vertió. Hay poder en Jesús. Amén. El Ministerio de Mujeres de Iglesia Cristiana Josué te da la bienvenida a estos programas que son preparados para ti. La palabra dice que el que toca se le abrirá, y en este momento tú has dispuesto tu corazón. Ahora recibe lo que Dios tiene para ti y que Dios te bendiga. En esta ocasión vamos a meditar sobre el tema viviendo bajo la asistencia del Espíritu Santo. Dice la Biblia en la Epístola a los Romanos, capítulo 8, versículo 11, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús vive en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Es interesante cómo la Biblia afirma que el Espíritu Santo vive en cada creyente. El apóstol Pablo en 1 Corintios 6:19 dice que somos templo del Espíritu Santo. ¿Acaso ignoran que el cuerpo de ustedes es templo del Espíritu Santo, que está en ustedes y que recibieron de parte de Dios, y que ustedes no son dueños de sí mismos? Templo, la palabra templo viene del vocablo latín templum, que era el equivalente al término hebreo Bet Elohim, y significa la morada de Dios. De ahí es que concluimos que literalmente significa la casa del Señor, el lugar donde se permanece o se reside. El apóstol Pablo afirma que el Espíritu Santo vive en nosotros y que somos templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, con todo su poder, con el poder que resucitó a Jesús de los muertos, el mismo Dios reside en cada creyente. Pero ¿cómo sucede esto? Bueno, leamos Efesios 1, versículos 13 y 14, que dice: también ustedes, luego de haber oído
la palabra de verdad, que es el evangelio que los lleva a la salvación. Y luego de haber creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Cuando creemos que Jesús vino a morir en nuestra sustitución, pagando por nuestros pecados, ese es el evangelio de la salvación. Ese es el mensaje del evangelio de la salvación. Y luego de creer, recibimos a Jesús como nuestro Salvador. Entonces el Espíritu Santo viene a vivir a nosotros como un sello de pertenencia a Dios. En aquella época, el Imperio Romano, las personas cuando compraban algún artículo, lo que hacían era poner su sello. Eso significaba que ese artículo ya estaba comprado, ya tenía un dueño. Y ese sello era lo que les daba la garantía de que ese artículo que estaba en ese almacén donde lo habían comprado era de ellos. De igual manera, cuando nosotros recibimos a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, el Señor nos sella con su Espíritu. Eso significa que no solo el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, sino que también es la garantía de que le pertenecemos a Dios. Pero, ¿quién es el Espíritu Santo? Y nótese que estoy preguntando quién, no qué. ¿Quién es el Espíritu Santo? Bueno, el Espíritu Santo es Dios mismo. Hebreos 9:14 lo llama el Espíritu Eterno. En el Evangelio de Lucas, cuando aparece el ángel a María, le dice que el poder del Altísimo le va a cubrir con su sombra para poder engendrar a Jesús en su vientre, refiriéndose al Espíritu Santo. Y ahí podemos determinar que es todopoderoso. El Salmo 139:7 habla de la omnipresencia del Espíritu Santo. Cuando dice el salmista, ¿a dónde huiré de tu Espíritu? ¿A dónde voy a huir de tu presencia? 1 Corintios 2, versículo 10 y 11 dice que el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Eso quiere decir que es omnisciente. Y pudiéramos dar más características, pero si el Espíritu Santo es eterno, todopoderoso, omnipresente y omnisciente, entonces llegamos a la conclusión de que el Espíritu Santo es Dios mismo morando en nosotros. Ahora hablemos del auxilio del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios no solo está para resolver situaciones de la vida diaria. Estamos acostumbrados a pedirle al Señor como a los bomberos, apagafuegos. Y decimos, ay Señor, ayúdame en esta situación. Pero Dios no solamente nos quiere ayudar en situaciones de la vida cotidiana. Él también quiere ayudarnos a superar nuestras debilidades. No somos perfectos. Tenemos defectos de carácter. Tenemos debilidades. No podemos muchas veces manejar nuestras emociones. Y ahí es donde el Espíritu Santo nos enseña a manejar las emociones. El Espíritu Santo nos ayuda a superar estas cosas. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo lo menciona, somos vasos de barro, somos seres humanos imperfectos, frágiles. Y por esa razón, muchas veces nuestras imperfecciones, nuestras debilidades,
nos llevan a refugiarnos en algo. Buscamos siempre un refugio cuando no podemos manejar ciertas situaciones difíciles. Algunos se refugian en el alcohol, en las drogas, en el sexo ilícito, en las redes sociales, en juegos. Y así comienzan los vicios, porque andamos buscando un refugio donde poder superar esta situación que no puedo, algo que está dentro de mi alma que no puedo superar. Es una debilidad. El apóstol Pablo dice que el poder de Dios se perfecciona en nuestras debilidades. Porque cuando soy débil, soy fuerte, decía el apóstol Pablo. Y luego dice, y somos más que vencedores por medio de Jesucristo. Entonces, si estamos lidiando con debilidades de carácter, si estamos lidiando con situaciones que están marcando nuestra vida y no podemos salir adelante, podemos pedir el auxilio del Espíritu Santo. Acordémonos que en Gálatas 5, 22 y 23 se habla del fruto del Espíritu y dice que tiene diferentes características. Este fruto tiene amor, paciencia, fe, gozo, benignidad, mansedumbre, bondad, paz, templanza. Pero cuando estudiamos esto decimos, ay, qué difícil es ser paciente, qué difícil es tener mansedumbre, qué difícil es tener templanza, que es el dominio propio. Pero la palabra clave o la frase clave es el fruto del Espíritu. No es en mis fuerzas, es el resultado de la ganancia de una obra que ya fue hecha por el Espíritu Santo. No soy yo quien va a producir paciencia, paz, benignidad, bondad, mansedumbre. No soy yo, es fruto del Espíritu. Pero ¿cómo lo logro? Bueno, Efesios 4:23 dice que debemos de renovar el espíritu de nuestra mente. O sea, primero tengo que pensar que no lo voy a lograr yo. No es por mí. Ese cambio de forma de pensar quiere decir que yo tengo que aprender y pensar, que es lo que ya dije, fruto del Espíritu. No es fruto mío. Es del Espíritu. Romanos 8:6 en la versión de la Nueva Traducción Viviente dice, por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte. Pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Entonces, lo primero que tengo que hacer yo es permitir que el Espíritu Santo controle mi mente. Efesios 4:24 dice, y revístanse de la nueva naturaleza creada en conformidad con Dios en la justicia y santidad de verdad. Eso es vestirse de la nueva naturaleza. O sea, ya las cosas viejas pasaron. Mi forma de vivir antigua tiene que irse reemplazando por una nueva manera de vivir, y eso solo me puede auxiliar el Espíritu Santo. Efesios 4:30 dice, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, con el cual ustedes fueron sellados para el día de la redención. No entristecer al Espíritu. El Espíritu se entristece porque es una persona, no es una influencia. Y como persona también se entristece. ¿Cómo se puede entristecer o cuándo se puede entristecer? Cuando no lo tomamos en cuenta. Un ejemplo claro. Usted convive con alguien en una casa
y esa persona no le habla, no le saluda, entra y sale y le ignora, ¿cómo se siente usted si le están ignorando? Si no le hablan, si no le saludan, si no le toman en cuenta. Hay tristeza en su corazón. De igual manera, si yo tengo al Espíritu Santo morando en mí, pero no le hago caso, hago todo lo que a Él le ofende, claro que se entristece. Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer es no entristecer al Espíritu Santo. Efesios 5:18 dice también, no se emborrachen con vino, lo cual lleva al desenfreno. Más bien, llénense del Espíritu Santo. Debemos de buscar estar llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo obtengo la llenura del Espíritu Santo? Bueno, mediante la comunión con Dios. Cultivando esa comunión mediante la lectura de la Biblia. Dejar que Dios me hable a mí a través de la Biblia. La oración, pero no una oración mecánica de Dios mío, te doy gracias por este día, amén. Una oración de comunión, una oración en la que yo le cuento a mi Padre Celestial mis cosas, lo que yo vivo, lo que yo siento, si me parece o no me parece. Señor, no me parece tal cosa, Señor, no me gustó. Lo podemos hacer. Eso es intimidad con Dios. Recordemos que el Señor está a la puerta, llamando. Y si alguno, dice la Biblia, abre la puerta, entraré y cenaré con Él y Él conmigo. Eso es convivencia, eso es comunión. Cuando nos sentamos a cenar y platicamos y compartimos no solo la comida, también una plática amena y agradable. Es bueno que nuestra oración se vuelva una plática con Dios. Que podamos identificar en lo profundo de nuestro corazón lo que Dios nos quiere decir en medio de esa oración. Bueno, tengo toda esta información. ¿Qué hago? Lo primero, reconocer mis debilidades de carácter. Y hay una cosa que sucede muchas veces. Cuando yo tengo una debilidad de carácter, lo que hago es señalar a otro. Señalar las debilidades de otro para que no me vean a mí, porque yo tengo que ser perfecta. Hay que reconocer cuando tenemos debilidades. Hay que saber reconocer que somos imperfectos y que aunque estamos tratando de llevar una vida cristiana recta, fallamos. Por eso dice la Biblia que su misericordia se renueva cada mañana, porque cada mañana hay que presentarse al Señor pidiéndole perdón por lo que hicimos, si es que no lo hicimos en la noche, y poniendo en sus manos lo que viene. Aparte de reconocer las debilidades de carácter, estar dispuestos a recibir ayuda. Estar dispuestos a recibir la ayuda del Espíritu Santo para superar cada debilidad. Es tan lindo poder decirle, Señor, yo no puedo, hazlo tú en mí. Vive tu vida en mí. Sé tú ayudándome a superar esto que no puedo hacer. En la Biblia encontramos al menos 3 ejemplos de estos cambios de carácter. El primero es el apóstol Juan. El Señor lo bautiza con el nombre Boanerges, el hijo del trueno. ¿Por qué le habrá puesto Boanerges? Obvio que era un hombre explosivo.
Y es interesante como en uno de los relatos de los evangelios, él le dice al Señor, Señor, mandemos a que caiga fuego sobre esta ciudad porque no nos recibieron. Entonces, que caiga fuego. ¿Quieres que pidamos que caiga fuego? O sea, era así, era vengativo. Y aparte de eso, ambicioso. En una ocasión, la mamá de Juan le dice al Señor Jesús, quiero pedirte algo. Que mis hijos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Quería poder. Pero luego cuando leemos las 3 epístolas escritas por Juan, podemos ver que fue transformado por el apóstol del amor. Y es lindo cuando dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, porque todo aquel que ama es el que conoce a Dios. Es nacido de Dios y conoce a Dios. Este apóstol, hijo del trueno, pasa a ser el apóstol del amor con la asistencia del Espíritu Santo. Otro personaje muy interesante es Pedro, el impulsivo Pedro, impulsivo y miedoso. Tan miedoso que cuando le dijeron, tú estabas con Jesús, tú eras uno de ellos. No lo conozco, no sé quién es. Y hasta dijo palabras de insulto, porque tenía miedo que lo llevaran a la cárcel. Ya le había prometido al Señor que hasta la muerte iba a ir con él. Pero el Señor también ya le había dicho, antes de que el gallo cante me vas a negar 3 veces. Un hombre tan impulsivo que cuando el Señor anunciaba su muerte le dice, no, Señor. Y el Señor le dice, apártate de mí, Satanás. Porque él primero hacía y después pensaba. Pero esa impulsividad fue canalizada para la gloria de Dios. Y luego lo encontramos en el libro de los Hechos, predicando con valentía. Y se convierten en su primera prédica 3,000 personas. Se enfrenta a las autoridades de la época. Ya no tuvo miedo, ya no dijo, no lo conozco. Dijo, es necesario que yo le obedezca a Dios antes que a los hombres. Entonces aquel Pedro impulsivo y miedoso se vuelve un Pedro valiente. Siempre un poco impulsivo, pero esa impulsividad fue usada para predicar la palabra de Dios. El tercer personaje es Pablo, el apóstol Pablo, que pasa de ser perseguidor de los creyentes a predicador del evangelio. Es interesante cómo Pablo va y dice que él sentía que tenía que matar a esta gente. Es más, cuando están lapidando a Esteban, a uno de los diáconos de la iglesia de la época, las ropas de las personas que lapidaron a Esteban fueron puestas a sus pies, y eso significaba que él había dado la orden. Es más, cuando él da su testimonio, él dice que él votó en favor para que mataran a Esteban por predicar el evangelio. Él había conseguido cartas para ir a las diferentes ciudades y poder meter presos a todos los que fueran creyentes en ese momento. Pero cuando este apóstol se encuentra con Jesús, hay un cambio radical en su vida. Y pasa de ser ese hombre perseguidor, ese hombre que quería matar a todos los cristianos, a ser un predicador de la palabra de Dios. A ser ese hombre que ya no fue perseguidor, sino que se volvió perseguido, porque entonces lo empezaron a perseguir a él por predicar la palabra. Y hasta fue a la cárcel por eso. Entonces podemos ver
los ejemplos bíblicos de personas que han cambiado radicalmente. Nosotros podemos cambiar también. Nosotros también, si permitimos que el Espíritu Santo actúe en nuestras vidas. Con esto quiero concluir. En Romanos 15:13 dice que el Dios de la esperanza los llene de todo gozo y paz en la fe, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Tengamos un tiempo de oración. Bendito Dios y Padre Celestial, venimos ante tu presencia reconociendo que somos vasos de barro, que somos personas frágiles, que tenemos debilidades de carácter, que muchas veces no podemos manejar nuestras emociones en diferentes situaciones. Pero también queremos reconocer que tu Espíritu Santo nos puede auxiliar. Y es por eso que en este momento pedimos el auxilio de tu Espíritu para poder superar cada situación de la vida, para poder superar cada defecto de carácter, para poder superar esa conducta que no nos lleva a nada bueno. Ayúdanos, Señor. Glorifícate en nuestras vidas. Sé tú obrando, Señor. Llévanos de gloria en gloria y de poder en poder. Reconocemos tu señorío y majestad sobre nuestra alma y pedimos el auxilio de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Esta oración es para los que ya recibieron a Jesús como su único y suficiente Salvador. Pero si usted no le ha recibido, déjeme decirle 4 cosas. Primero, Dios tiene un plan perfecto y maravilloso para usted. Segundo, usted y yo somos pecadores. Y ese pecado que hay en nuestras vidas no nos permite que se ejecute el plan que Dios tiene para nosotros. Pero la tercera cosa que le voy a decir, y es algo maravilloso, Jesucristo ya pagó por nuestros pecados. Él derramó su sangre en la cruz del Calvario y cuando la derramó, ahí pagó por todos nuestros pecados y nos abre la oportunidad de poder ejecutar el plan maravilloso que Dios tiene para nosotros. Si usted recibe en este momento a Jesús como su único y suficiente Salvador, usted va a llegar al paso 4, que es que va a tener limpio su corazón. Y el Espíritu Santo va a venir a morar a su vida como sello de garantía y de pertenencia. Y en ese momento, usted tiene todo el auxilio del Espíritu Santo. Le invito a que reciba a Jesús como su Salvador mediante esta pequeña oración. Señor, vengo ante tu presencia, reconociendo que soy pecador, reconociendo que todo lo que yo hago no es suficiente para poder ejecutar el plan perfecto y maravilloso que tienes para mi vida. Reconociendo que Jesús murió en la cruz por mis pecados y que dijo consumado es. Ya lo hizo todo. Y lo recibo a Jesús como mi único y suficiente Salvador. Y te pido, Señor, que limpies mi corazón y que me ayudes a crecer para gloria de tu nombre. Gracias, Señor,
por recibirme. Gracias por venir a vivir a mi vida. Gracias, oh Dios. Bienvenido a la familia de Dios. Solo le puedo recomendar que si no tiene Biblia, consiga una y empiece a leerla. Tenga momentos de oración y comunión con Dios y busque una iglesia donde pueda congregarse y crecer. Que Dios le bendiga rica y abundantemente.